En la enormidad de las Escrituras hay tres figuras bíblicas que desafían nuestra comprensión de la muerte y la inmortalidad. Estas personas, Enoc, Elías y Melquisedec, presentan un misterio fascinante. Según la Biblia, nunca conocieron la muerte. La historia de Enoc nos revela a un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Elías, el profeta audaz, ascendió al cielo en un carro de fuego, dejando una huella imborrable en la narrativa bíblica. Y Melquisedec, el rey y sacerdote sin genealogía, se destaca por su eterno sacerdocio. Este video desentrañará cómo estas figuras extraordinarias reflejan aspectos profundos de la fe y el plan divino. Prepárate para una exploración reveladora que desafía la percepción de la vida, la muerte y la eternidad en la Biblia. Aunque para todos nosotros es común prever que algún día moriremos, las Sagradas Escrituras mencionan a tres figuras excepcionales que fueron llevadas al cielo sin experimentar la muerte. Pero, ¿quiénes son estas personas? Vamos a descubrirlo juntos. Empecemos con Enoc. Enoc vivió mucho antes del diluvio universal, en tiempos marcados por una profunda decadencia moral y un pecado generalizado. Durante estos años oscuros, la humanidad se encontraba en un proceso de degradación, con mentes y acciones continuamente corrompidas. Sin embargo, Enoc emergía como un símbolo de virtud. Pertenecía a la séptima generación después de Adán, siendo un descendiente directo de la línea de Set y padre de Matusalén, el hombre que tiene el récord de longevidad en la Biblia con 969 años. La descendencia de Enoc lo posiciona firmemente en la línea patriarcal que lleva a Noé, una figura clave para la supervivencia humana después del diluvio. Enoc no era un hombre común. Su vida representaba una clara oposición a las tendencias pecaminosas de su tiempo. Mientras sus contemporáneos se entregaban cada vez más al vicio, Enoc optó por un camino completamente diferente. Decidió vivir en comunión con Dios, una elección que lo distinguió notablemente de cualquier otra persona de su época. Su compromiso con mantener una conducta moral en un contexto corrupto demuestra una fe y una devoción hacia Dios extraordinarias. Una característica distintiva de Enoc era su relación especial con Dios. El libro del Génesis, en el capítulo 5, versículo 24, nos dice: Enoc caminó con Dios, luego desapareció porque Dios se lo llevó. Esta expresión, caminar con Dios, sugiere un vínculo continuo y profundo con el Creador. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que se alejaban de Dios, Enoc mantenía una fe inquebrantable. Caminar con Dios no significa solo seguir reglas, sino vivir de una manera que sea conforme a los deseos de Dios, lo que incluye un diálogo constante, obediencia y total confianza. Este enfoque de vida es un reflejo claro del carácter y la dedicación espiritual de Enoc. La vida de Enoc con Dios estaba caracterizada por una relación personal e intensa. Involucraba una comunicación diaria, escuchando y siguiendo las directrices de Dios y alineando sus acciones a la voluntad divina. Esta profundidad en su relación con Dios es lo que distinguía a Enoc. Su existencia era un viaje constante en la fe, con Dios siempre en el centro. Este vínculo era tan sólido y sincero que logró agradar a Dios a tal punto que finalmente Él decidió llevarse a Enoc al cielo. A pesar de la breve narración sobre la vida de Enoc en las Escrituras, esto ha estimulado muchas especulaciones y discusiones adicionales en otros textos antiguos, como el libro de Enoc. Este texto, aunque no forma parte de la Biblia canónica, ofrece una visión más amplia de la vida de Enoc, describiendo sus encuentros con seres celestiales y sus viajes a través de los cielos. El libro de Enoc ha ejercido una notable influencia en el pensamiento religioso judío y cristiano antiguo, presentando a Enoc no solo como un escriba de justicia, sino también como un mediador entre Dios y los hombres, enfatizando aún más su excepcional grandeza espiritual. En el libro de Enoc
descubrimos detalles fascinantes sobre las visiones de Enoc y su papel en revelar los misterios celestiales a través de viajes por los diversos cielos. Enoc tiene la oportunidad de ver el futuro y de aprender directamente el diseño divino. Estas revelaciones no solo enriquecen nuestro entendimiento de su vínculo especial con Dios, sino que también iluminan el camino espiritual que emprendió, lleno de experiencias celestiales. La narración de Enoc es fundamental por varios motivos. Primero, demuestra que vivir una vida virtuosa es posible, incluso en un contexto corrupto y pecaminoso. Su devoción es un modelo de conducta para los fieles. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 5 al 6, refuerza esta idea al decir: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, pues antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La vida de Enoc demuestra que una relación profunda y personal con Dios no solo es posible, sino también muy grata a sus ojos. Además, la traslación de Enoc al cielo, simbolizando la esperanza de que los fieles serán finalmente victoriosos sobre la muerte y acogidos en la presencia divina. Su existencia es un testimonio de las bendiciones derivadas de la fe y la obediencia. Por lo tanto, la historia de Enoc no es solo un relato de evasión de la muerte, sino un ejemplo esclarecedor del tipo de vida que conduce a un destino tan excepcional. Elías, uno de los profetas más eminentes de Israel, vivió durante un periodo particularmente turbulento en la historia de la nación, gobernada por el rey Acab e influenciada negativamente por su esposa Jezabel. Israel se había sumergido en la idolatría, abrazando el culto de Baal y alejándose del verdadero Dios. A pesar de que la apostasía estaba muy extendida, Elías permaneció como un fiel servidor del verdadero Dios, como lo indica el significado de su nombre en el original hebreo, Eliyahu, que traduce Yahweh es mi Dios, que a propósito acá arriba te dejo el enlace para que mires nuestro video de que su santo nombre está escrito en nuestro ADN y en Jerusalén. No pierdas la oportunidad de edificarte y sorprenderte con este descubrimiento. Continuemos. Su aparición en el primer libro de Reyes, capítulo 17, es súbita y sin preámbulos, reflejando la naturaleza directa e imperativa de su misión. Elías se distinguía por su audacia y su capacidad de resistir la idolatría dominante, a menudo encontrándose en oposición directa con las más altas esferas del poder, como el rey Acab y la reina Jezabel. Su ministerio está lleno de milagros y demostraciones impresionantes del poder de Dios, características que consolidaban su autoridad y su coraje en promover el regreso del pueblo hacia Dios. Elías se manifiesta por primera vez anunciando una prolongada sequía como castigo por los pecados de Israel, un evento que dura 3 años y medio, símbolo del poder divino y de su legitimidad como profeta. Durante este periodo de sequía, Elías recibe apoyo milagroso, primero de los cuervos, que le llevan comida mientras se esconde junto al arroyo Kerit, y luego de una viuda en Sarepta, cuya provisión de comida es milagrosamente multiplicada y cuyo hijo es resucitado por Elías. Uno de los momentos culminantes de su ministerio ocurre en el Monte Carmelo, como se describe en Primera de Reyes 18. Allí, Elías se enfrenta directamente a 450 profetas de Baal en una prueba pública del poder divino. Los profetas de Baal, a pesar de sus largas súplicas y ritos, no logran evocar el fuego del cielo, mientras que Elías, después de haber empapado abundantemente su altar con agua, invoca a Yahweh, quien responde con un fuego tan potente que consume el sacrificio, el altar e incluso el agua en las zanjas. Este evento extraordinario convence al pueblo a reconocer y proclamar la supremacía de Yahweh,
culminando con la eliminación de los profetas de Baal, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la idolatría en Israel. Un episodio crucial en la vida de Elías tiene lugar en el monte Horeb. Huyendo de las amenazas de Jezabel, el profeta experimenta una manifestación divina de profundo significado. Sorprendentemente, Dios no se revela a través de fenómenos poderosos como el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave y delicado susurro. Este momento resalta el enfoque personal e íntimo de Dios, quien proporciona a Elías nuevas instrucciones para la unción de líderes en Israel, allanando el camino para un futuro de esperanza y renovación. La conclusión terrenal del ministerio de Elías se narra de manera espectacular en Segunda de Reyes 2. Consciente de que su tiempo estaba por terminar, Elías emprende un viaje simbólico pasando por Gilgal, Betel, Jericó y finalmente el Jordán, acompañado por su discípulo Eliseo. A lo largo de este camino es reconocido por grupos de profetas que presagian su inminente separación terrenal. Al llegar al Jordán, Elías realiza un último milagro. Golpea el agua con su manto, abriendo el río y permitiendo que él y Eliseo crucen en seco. Inmediatamente después, Elías ofrece a Eliseo la oportunidad de expresar un último deseo, a lo que el discípulo responde pidiendo una doble porción de su espíritu, un símbolo de continuidad y bendición profética. Elías acepta, con la condición de que Eliseo lo observe mientras es llevado al cielo. Poco después, mientras continúan su diálogo, un carro de fuego tirado por caballos ígneos se interpone entre ellos, y Elías es elevado al cielo en un torbellino. Este extraordinario evento es presenciado por Eliseo, quien recoge el manto caído de Elías, señal del traspaso de la autoridad profética, e inicia así su propio ministerio. La ascensión de Elías no solo representa un milagro, sino que también simboliza la aprobación divina y la importancia de la sucesión en la misión profética. Su ascenso al cielo en un carro de fuego marca un momento de gran dramatismo y trascendencia, reafirmando el tema de la transformación y la superación de las limitaciones terrenales. La vida de Elías, con su profunda fe y su valentía frente a la oposición, subraya la capacidad de mantenerse firmes en la verdad divina. Sus milagros y su ascensión ilustran poderosamente la soberanía de Dios y su presencia activa en la vida humana. Además, la historia de Elías anticipa los temas escatológicos del Nuevo Testamento y la segunda venida de Cristo, reforzando la conexión entre los eventos bíblicos y la promesa de salvación futura. Finalmente, encontramos a Melquisedec, una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. Aparece por primera vez en Génesis 14, justo después de la victoria de Abraham sobre los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. Descrito como el rey de Salem, un nombre que evoca la idea de paz, Melquisedec es también sacerdote del Dios Altísimo. Durante un encuentro significativo, ofrece pan y vino y bendice a Abraham con las palabras: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano». En reconocimiento a su autoridad espiritual, Abraham le da 1/10 de todo. La brevedad de su relato bíblico no disminuye la importancia de su rol. Como rey y sacerdote, Melquisedec encarna una doble autoridad que era inusual en la antigüedad. Su reino, identificado con Salem, se asocia frecuentemente con la futura Jerusalén, otorgándole mayor profundidad a su simbolismo. La acogida de dones y bendiciones por parte de Abraham subraya la singularidad y grandeza de Melquisedec. Esto sugiere un nivel de autoridad espiritual excepcionalmente elevado, subrayando el reconocimiento por parte de Abraham de la superioridad de Melquisedec. Esta figura singular se destaca no solo por su rol, sino también por la ausencia de detalles sobre su genealogía u origen, elementos típicos de otros personajes bíblicos.
Esta falta de contexto envuelve a Melquisedec en un aura de misterio que se explora con mayor profundidad en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 3, donde se le describe como sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta caracterización ha llevado a muchos a interpretarlo como una figura divina o una teofanía, una manifestación anterior a la encarnación de Cristo. El doble rol de Melquisedec como rey y sacerdote lo presenta como una figura que prefigura a Cristo mismo, quien es reconocido como el Rey de Reyes y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este vínculo teológico refuerza el profundo significado de su aparición y su ministerio, destacando temas de realeza, mediación sacerdotal y bendición divina que encuentran su plena realización en Jesucristo. El Salmo 110:4 amplifica aún más la importancia de Melquisedec en el tejido teológico, afirmando: «El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Este pasaje es significativo porque también se cita en la carta a los Hebreos para delinear la superioridad y perpetuidad del sacerdocio de Jesús en comparación con el levítico, que era temporal y vinculado a la descendencia. Jesús, siguiendo el ejemplo de Melquisedec, posee un sacerdocio eterno, garantizando así una intercesión continua y una mediación incesante entre Dios y la humanidad. El papel de Melquisedec como rey y sacerdote lo establece como una figura única en el contexto bíblico. Su sacerdocio no estaba fundamentado en lazos de sangre como el de los levitas, sino en su relación directa con Dios y su innata autoridad espiritual. Esta particularidad es crucial para interpretar el sacerdocio de Cristo. Jesús es sacerdote no por descendencia terrenal, sino por su esencia divina y su papel inmutable como puente entre Dios y la humanidad. Las interpretaciones sobre la figura de Melquisedec varían considerablemente entre los estudiosos. Algunos lo consideran un rey sacerdote histórico, cuyas hazañas se han transmitido para subrayar el concepto de un sacerdocio sin fin. Otros lo ven como una cristofanía, una manifestación anticipada de Cristo en el Antiguo Testamento, hipótesis respaldada por la ausencia de una genealogía y su naturaleza eterna. Cualquiera que sea su verdadera identidad, Melquisedec sigue siendo un símbolo poderoso del sacerdocio eterno de Cristo y de la invariabilidad del pacto divino con su pueblo. La narración de Melquisedec invita a una reflexión profunda sobre lo que significa ser sacerdote y rey según la voluntad de Dios. Su ejemplo destaca que la verdadera autoridad espiritual es conferida por Dios mismo y se manifiesta a través de la justicia y la paz. El misterio que rodea su figura nos impulsa, además, a indagar en los significados más profundos de las Escrituras, estimulando una búsqueda más precisa del diseño divino. La historia de Melquisedec, ya sea que se le vea como una figura histórica real, un símbolo teológico o una manifestación preencarnada de Cristo, enriquece nuestra comprensión de la obra eterna de Dios y su compromiso inmutable con la humanidad. Nos ofrece enseñanzas profundas y variadas. En primer lugar, destaca la importancia de la autoridad espiritual y el papel sacerdotal en el diseño divino. El sacerdocio de Melquisedec, fundado en su integridad y relación directa con Dios en lugar de en vínculos de sangre, nos recuerda que la auténtica autoridad espiritual deriva de nuestra relación con Dios y nuestra dedicación a cumplir su voluntad. En segundo lugar, el doble rol de Melquisedec como rey y sacerdote anticipa la figura de Jesucristo, quien une en sí tanto la realeza como la mediación sacerdotal. Esta dualidad de roles es esencial, ya que refleja tanto el liderazgo como la intercesión. Jesús no solo guía, sino que también intercede por nosotros, actuando como el puente perfecto entre la humanidad y Dios. En otro lugar,
La falta de detalles genealógicos sobre Melquisedec nos invita a reflexionar sobre la eternidad de la obra de Dios. Así como el sacerdocio de Melquisedec no tiene ni principio ni fin, lo mismo ocurre con el de Jesús, subrayando que la intervención divina en la historia humana es perpetua y que el plan de salvación es intemporal. Finalmente, la narrativa de Melquisedec nos impulsa a profundizar en las Escrituras y a ampliar nuestra comprensión del diseño divino. El misterio que rodea su figura nos incita a explorar con mayor detenimiento la riqueza del relato bíblico en busca de verdades espirituales más profundas. Al reflexionar sobre estas narraciones, también nos preguntamos sobre nuestra vida espiritual. ¿Vivimos en estrecha relación con Dios, como lo hizo Enoc? ¿Defendemos valientemente nuestra fe como Elías, incluso en circunstancias adversas? ¿Confiamos en el sacerdocio eterno de Jesús, comprendiendo su papel continuo como mediador a nuestro favor? Estos relatos bíblicos no solo enriquecen nuestra comprensión espiritual, sino que también nos desafían a evaluar y fortalecer nuestro caminar con Dios, inspirándonos a vivir de maneras que reflejen su honor y gloria, consolidando una relación que es tanto personal como eterna. Reflexionando sobre la vida de Enoc, nos planteamos preguntas fundamentales sobre nuestra espiritualidad cotidiana. ¿Dedicamos tiempo cada día para caminar con Dios? ¿Estamos atentos a su guía y tratamos de agradarle en todo lo que hacemos? El ejemplo de Enoc nos muestra la importancia de la comunión continua con Dios y de vivir una vida que sea de su agrado. Al considerar la vida de Elías, nos cuestionamos sobre nuestra capacidad de ser audaces en la defensa de nuestra fe, incluso cuando esto podría ser impopular o arriesgado. ¿Confiamos en el poder de Dios para actuar en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea? La historia de Elías nos anima a ser valientes y firmes en nuestra fe, confiando en la fuerza de Dios en los momentos de prueba. Contemplando el sacerdocio eterno de Melquisedec, reflexionamos sobre nuestra relación con Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Comprendemos plenamente la importancia de su intercesión a nuestro favor? ¿Somos conscientes y vivimos de acuerdo con la realidad de su sacerdocio eterno, reconociendo que Él intercede continuamente por nosotros? La figura de Melquisedec nos ayuda a entender mejor la profundidad del rol sacerdotal de Jesús y la eternidad de su obra. Las historias de Enoc, Elías y Melquisedec ofrecen enseñanzas profundas sobre la fe, la obediencia y el carácter perpetuo de la obra de Dios. Estos relatos nos desafían a vivir de maneras que honren a Dios, a buscar una relación más profunda con Él y a abrazar la visión eterna que estos personajes bíblicos encarnan. Nos impulsan a evaluar nuestra vida cotidiana y nuestra espiritualidad. ¿Estamos cultivando una comunión diaria con el Creador, como Enoc? ¿Somos firmes en nuestra fe, como Elías, incluso frente a la oposición? ¿Reconocemos y valoramos el sacerdocio eterno de Jesús, como lo ilustra la historia de Melquisedec? Estas reflexiones nos invitan a un examen profundo y personal, instándonos a vivir de una manera que refleje nuestra devoción y compromiso hacia Dios. Las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec no solo enriquecen nuestra comprensión de la Biblia, sino que también nos llaman a reflexionar sobre nuestra conexión personal con Dios, el valor de mantener la fe y la conciencia de la eternidad de la obra divina. Estos relatos subrayan que el camino de la fe involucra tanto la esfera personal como la comunitaria, resaltando la importancia de una relación íntima con Dios y de un compromiso activo en su misión. La dedicación de Enoc, el coraje de Elías y el sacerdocio eterno de Melquisedec representan modelos de vida inspirados por la fe, la obediencia y la integridad moral, demostrando que tales virtudes no solo son agradables a Dios, sino que también pueden llevar a resultados extraordinarios. Es fascinante observar cómo temas similares emergen en diversas culturas y tradiciones.
evidenciando un anhelo humano universal por trascender la mortalidad y conectar con lo divino. Por ejemplo, la leyenda griega de Titón y los 8 inmortales de la tradición china reflejan el deseo de inmortalidad y la fascinación por los poderes sobrenaturales, de manera análoga a cómo la Biblia aborda figuras como Enoc y Elías. Además, la leyenda del judío errante, condenado a vagar eternamente por haber desafiado a Jesús, muestra cómo otras tradiciones exploran las implicaciones de la vida eterna, aunque con matices distintos. Estas historias, aunque provenientes de contextos culturales variados, comparten el tema del deseo de inmortalidad y sus implicaciones espirituales, subrayando la universalidad de la búsqueda de trascendencia y la esperanza en la intervención divina. Estas reflexiones nos invitan a considerar cómo diversas culturas abordan estos profundos deseos, recordándonos que, a pesar de las diferentes expresiones culturales, el núcleo de nuestra búsqueda espiritual tiene mucho en común. Las narraciones sobre Enoc, Elías y Melquisedec nos animan a explorar más a fondo estos temas y a buscar formas de profundizar nuestra relación espiritual y comprender mejor nuestro lugar en el universo. Este profundo análisis de las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe y nuestra relación con Dios. A través de sus ejemplos podemos encontrar inspiración y orientación para fortalecer nuestra conexión espiritual y vivir una vida que refleje verdaderamente nuestros valores espirituales. Enoc nos enseña la importancia de la dedicación diaria al caminar con Dios, subrayando que una verdadera comunión con el Creador requiere compromiso y constancia. Elías nos muestra el valor de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando esto implique riesgos o malentendidos. Su ejemplo nos inspira a confiar en la fuerza de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Finalmente, Melquisedec, con su enigmático sacerdocio eterno, nos recuerda que el papel de Jesús como mediador es fundamental en nuestra fe y que su intercesión es continua e interminable. Estos relatos bíblicos no solo abordan la superación de la muerte física, sino que también enseñan cómo vivir una vida que honre a Dios en cada aspecto, destacando que nuestro camino de fe es tanto personal como compartido con la comunidad de creyentes. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado desde que comenzamos a crear videos. Bendiciones para ti y tu familia. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que te haya gustado el video y si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice acerca de cuál era el nombre de Jesús antes de venir a la tierra. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.